Ya vimos todo lo que fue la expulsión de los Yehudim de España, vimos después cómo llegaban a Portugal, después también pudimos ver los Yehudim cómo se les abrió la puerta en el Imperio Otomano, en Turquía, que era el Imperio Otomano era muy grande, cómo fue creciendo el Imperio Otomano y fue dominando gracias a los Yehudim que estuvieron ahí, como justamente había dicho el sultán, que el rey Fernando se empobrecía mientras expulsaba a los judíos y mi imperio se iba a enriquecer cuando aceptamos a los judíos, y así fue como verdaderamente como fueron creciendo. Muchas potencias fueron creciendo cuando aceptaron a los Yehudim, como vamos a ver. Pero vamos a pasar también, como ya habíamos también estudiado, como Colón había venido a América, había descubierto América, él nunca pensó que era América, pensó que eran las Indias, pero como venían en las embarcaciones cientos de judíos en los 4 marranos conversos, en los 4 viajes de Colón, y vamos a ver también en los viajes de Hernán Cortés, y cómo los Yehudim iban llegando a lo que ya se conocía como América, un continente nuevo, en el cual la Inquisición todavía no estaba. Entonces aprovechaban para salirse de Portugal, para salirse de España y llegar a un nuevo lugar donde nadie los persiga y donde pensaron que abiertamente podían cumplir la Torá y la Misbot. Pero en el año 1528, o sea, estamos hablando casi 30 años, 40 años, después de 30 y pico de años de que expulsaron a los Yehudim de España, hubo un rey, que fue el rey Carlos V, y su hijo, que era Felipe II, impusieron la Inquisición en México. ¿Por qué? Porque empezaron a ver de que cada vez había más judíos ocultos en México. Les empiezan a llegar noticias de que había muchos Yehudim marranos, conversos, criptojudíos, y algunos abiertamente, porque nadie los molestaba, que empezaban a ver lugares y varias sinagogas abiertamente que empezaron a hacer, o sea, no sinagogas como tal, pero unas casas que se juntaban para el rezo. Entonces, les llegan noticias de eso y se empiezan a dar cuenta que, bueno, se están yendo de España o de Portugal y resulta que ahora abiertamente están yendo a unos territorios nuestros, porque eran territorios de los españoles que habían conquistado. Entonces, dentro de nuestro territorio no pueden, si en España no hay, entonces tampoco puede haber en nuestros territorios. En el año 1528 imponen la Inquisición en México, que hasta ese momento ni se sabía que había Inquisición, nadie sabía, y todos los judíos que habían venido con Colón, los criptojudíos, los marranos, y después de Colón, vamos a ver, empezaron a verse perjudicados. Instalaron 3 oficinas en América, porque México no era suficiente para captar todos los criptos judíos, los conversos en todo el continente americano, no era suficiente. Entonces se instalan 3 oficinas de la Inquisición en América. Una es en México, el Palacio de la Inquisición, como hasta hoy en día se lo conoce, o sea, hoy en día es la universidad, la Facultad de Medicina, es una parte, pero está todavía, la casa está exactamente igual como es el Palacio de la Inquisición, como hoy en día, ¿sí? Muy cerquita del Zócalo está el Palacio de la Inquisición. ¿Cómo? Todo. Vamos a hablar. Todo sigue. Todo. Entonces, uno es en México, como dijimos, otro es en Lima, Perú. Entonces, la de México era todo lo que se dedicaba a América del Norte, era la Inquisición, y entonces ahí dominaban todo lo que es América del Norte. Luego tienen otro, que es en América del Sur, que era el Palacio de la Inquisición en Perú. Captaba lo que es Chile, Argentina, Perú, Bolivia, todo ese sector, o sea, América del Sur. Y había otro que era en Cartagena, Colombia, que ese es el que manejaba todo lo que es América del Centro. Entonces pusieron en 3 lugares, en el norte México, en el centro Cartagena, Colombia, que todavía está, y también Perú, Lima, Perú, que todavía está en el sur. De ahí se manejaba todo. Hernán Cortés, que ya vamos a hablar un poco de él fue
acompañado en su expedición a México por muchos criptojudíos. ¿Qué son criptojudíos? Conversos, ¿sí? Judíos ocultos. Él no era un judío como tal, pero sabía que en sus embarcaciones y en sus conquistas venían con él muchísimos Yehudim. Juntamente, y no los delató. O sea, se quedó callado y él no fue a hablar de que venían con él, sabiendo que eran criptojudíos o marranos, nunca fue a contar. Él, como dijimos, 3 de ellos, de los tantos que venían judíos o marranos en su embarcación, 3 de ellos fueron juzgados acusados de judaizantes, así se los acusaban a los judíos, judaizantes, o sea que practicaban la religión judía. En 1528, 3 de sus gente que venían con él, fueron juzgados, que lo acompañaban en su expedición, fueron juzgados por judaizantes. Los primeros que fueron quemados en México, acusados de judaizantes, fueron exactamente en el año 1528. Apenas, casi todavía no se había instalado la Inquisición, y fueron 3. Uno se llamó Hernando Alonso, otro era Gonzalo, obvio, con nombres que no eran judíos, Gonzalo de Morales y Diego de Ocaña. Estos fueron los 3 primeros judaizantes ajusticiados en México y quemados en la hoguera. Estos 2 últimos, como dijimos, Diego de Ocaña y Gonzalo de Morales, fueron hallados culpables y ejecutados en la hoguera el 17 de octubre de 1528. O sea, fueron los primeros que ajusticiaron aquí en México, en lo que se llamó el primer auto de fe, que era que o se arrepienten o los queman, y como no se arrepentían y seguían mantenidos a su fe, preferían morir al Kiddush Hashem, ya fueron descubiertos. Y por lo tanto, estos fueron los primeros, el 17 de octubre de 1528, como dijimos, en el primer auto de fe realizado en México, aún antes de haber establecido oficialmente lo que decían el Santo Oficio, la Inquisición, en el Hernando Alonso era ayudante, uno de los que también se los ajustició acá, era ayudante de carpintero. Al principio llegó como ayudante del carpintero y al poco tiempo, como buen Yehudí, se convirtió en el productor del campo más rico de toda la colonia española. O sea, empezó como ayudante del carpintero y al final empezó con el campo y se hizo muy rico. Él era también un judío secreto y estaba casado con otra judía secreta que se llamaba Beatriz Ordaz. ¿Por qué les doy este nombre? Porque es importante. El hermano de esta señora, Beatriz Ordaz, o sea, el cuñado de este que fue quemado en la Inquisición, Hernando Alonso, se llamaba Diego de Ordaz, que toda era una familia muy grande, que vamos a ver ahora más adelante, era una familia de marranos, y él fue también uno de los 5 capitanes que venía en la nave de Hernán Cortés. Este Diego de Ordaz, también oculto, un judío oculto, que era, como dijimos, cuñado de Hernando Alonso, que se lo quemó, que fue uno de los primeros ajusticiados. Este Diego de Ordaz, ¿por qué se los digo? Es muy importante, porque él, en las expediciones venían, y cada uno iban a ver por algún lugar, a hacer expediciones por otro lugar, estaban los indios. Y este Diego de Ordaz, que era también un converso, fue el primero en escalar un volcán, el volcán Popocatépetl. Él fue el primero que escaló este famoso volcán, y al subir a la cima del volcán, se encuentra con un valle gigante, nada más y nada menos que el Valle de México. Y él descubre el Valle de México, que la llamó la ciudad flotante, porque vio desde arriba de que flotaba como agua, que hoy en día ya se lo secó, ya no hay agua. Y era justamente desde aquí, desde el volcán Popocatépetl, cómo se veía toda la ciudad. Hoy en día no se veía así, ¿no? Ya está construida. Pero fue el que descubre justamente el Distrito Federal. Era Diego de Ordaz, que era cuñado del que habían ajusticiado, un yehudí, prácticamente fue el que descubre lo que hoy en día es el Distrito Federal, la Ciudad de México. Este es el famoso Diego de Ordaz. Un fraile, un cura, acusó a su cuñado, que era Hernando Alonso. ¿De qué lo acusó?
lo acusó de lavar la cabeza de su hijo con vino después de haber recibido la ceremonia de bautizo. O sea, lo llevaban a bautizar y luego para quitarle lo que era el agua bendita le puso vino en la cabeza y un cura lo acusa al cuñado de que era un judío oculto. ¿Por qué? Porque quitó lo que era el agua bendita y le puso vino para limpiarle la cabeza. Y así fue que lo mata la Inquisición, lo quema, y fueron uno de los 3 primeros que fueron acusados en la Inquisición en México. Diego de Ordaz, también fue acusado, pero salió libre, que fue el que, acusado de judaizante, pero salió libre. Hubo el primer inquisidor en México, se llamó Fray Juan de Zumárraga, que tenía prohibido tocar a los indios. O sea, a los judíos había que perseguirlos, pero no podía hacerle nada a los indios. Los indios solamente que había que convertirlos por orden de los reyes. Pero al final, él mata a un indio muy famoso, entonces lo mandan de regreso a España porque pasó por las órdenes. Mientras que el primer inquisidor mayor en México se llamaba Don Pedro de Moya, vamos a hablar después de él, fue el primer inquisidor mayor de México, don Pedro de Moya Contreras, que vamos a ver que él también era el que empezó a perseguir, o sea, tenían orden de perseguir a los judíos. Mientras, ¿qué estaba pasando? Ya sabemos que en España, los judíos que se habían quedado a vivir, los judíos se habían quedado a vivir, era muy difícil irse a otros lugares, era muy difícil trasladarse, muchísimos se quedaron a vivir en España, como conversos, o como criptojudíos, o como marranos. Muchos salieron, pero muchos se quedaban a vivir ahí y ocultamente cumplían lo que más podían, como dije, de Torah Mitzvot, como vimos la semana pasada con Fernando de Aguilar y el shofar, que trataron de ocultar y tocar el shofar en Barcelona, en diferentes lugares. María de Estrada, ¿quién era esta Miriam Pérez? Su verdadero nombre, o María de Estrada. Vamos a ver de esta señora, esta muchacha, la historia un poco trágica de esta joven, María de Estrada, pero su nombre original no era María de Estrada, el nombre original era Miriam Pérez. Ella fue la principal mujer en la conquista de México, aunque no lo crean, ella participó en la conquista de México, después lo pueden googlear y lo pueden checar. En 1492, fue el año de la expulsión de los judíos de España, ella tenía 6 años. Bueno, el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, tenía 4 años, había nacido en 1488, en Toledo. Ella también había nacido en Toledo, pero tenía 2 años más. Justamente ella vivía, como dijimos, en Toledo, en la judería en España, en Toledo, acá podemos ver. Y ella vivía con su abuelo, quien era un rab, justamente un rab, había sido un rab, pero luego se convirtió y ocultamente siguió viviendo en Toledo. Y él era el rabino de los judíos de Toledo, de los criptojudíos, de los conversos, de los marranos, porque al final él no se fue, muchos se fueron, y él se quedó, su abuelo. Sus padres habían sido quemados en la Inquisición, o sea, él vivía con su abuelo porque sus papás no aceptaron y los quemaron en la Inquisición, mientras que su abuelo aceptó la conversión abiertamente, pero ocultamente seguía cumpliendo. Los papás habían sido quemados en la hoguera en Sevilla por la Inquisición. Ella, Miriam, a los 8 años, ya sabía leer en hebreo, en español, en castellano y en latín. Era una muchacha muy inteligente. Cuando tenía 8 años, vivía en Toledo. 2 años después, en 1494, o sea, 2 años después de la expulsión de los judíos, la Inquisición arresta a su abuelo, también acusado de judío, porque justamente estaba tratando de huir de España con su nieta y con su esposa y con su familia. Estaban escapándose de España y los detienen, los arrestan y al abuelo, bueno, lo mandan a la hoguera y lo queman en España. La niña esta fue rescatada también cuando la estaban llevando detenida por una vieja gitana, una gitana muy vieja, muy anciana, y se las arrebata a la niña, a los inquisidores, alegando que era su nieta. Entonces le dice, esta es mi nieta y démela a mí, y se la saca de la mano de los inquisidores para salvarla, porque también iba a ser
mandada a un convento, ajusticiada. Al abuelo, ya a los papás ya los habían matado, al abuelo de esta Miriam Pérez también ahora los ajustician, y ella fue salvada por una gitana, que alegando que era su nieta, se la lleva con ella. Entonces esta Miriam fue criada por gitanos y fue bautizada, y le cambiaron el nombre. En lugar de Miriam, se la llamó María de Estrada. ¿Por qué? ¿Por qué María de Estrada? Porque justamente donde se la había arrebatado era un camino, se llamaba el Camino de Estrada. Entonces, por eso le pusieron Miriam, era María, y ahora María de Estrada. Pero más adelante, esta María fue delatada a la Inquisición por su madrastra, que era la hija de la gitana había fallecido. La hija de ella, que era su madrastra, fue a la Inquisición y la delató a María, lo que ocasionó que ahora fuera detenida, fuera apresada y condenada por el juez inquisidor. O sea, ya después de todos los problemas, ahora el juez inquisidor la condena, que justamente al tenerla a María a su merced y aprovechándose de su autoridad, se abusó de ella. ¿Sí? También era una niña guapa. ¿Quién abusó la autoridad? El inquisidor. Entonces, en ese momento, María terminó matándolo. ¿Sí? No se dejó, era muy brava. Entonces, en ese momento lo mata e intenta escapar, pero fue atrapada y la llevan a la cárcel y otra vez fue torturada de una manera brutal y fue encerrada en el Alcázar de Toledo, que acá lo vemos. Ahí estuvo encerrada Miriam Pérez, acusada de matar a un secretario del inquisidor porque se quiso abusar de ella, pero de todas maneras la acusaron y la meten a la cárcel. A raíz de este hecho, la condenan a morir en la hoguera. ¿Por qué? Porque se defendió de un ataque, pero lo mató. Entonces la acusan a ella de que iba a morir, la condenaron a morir en la hoguera, pero no se sabe por qué su ejecución fue aplazada. ¿Por qué fue aplazada? Sí se sabe por qué, después no, pero al principio porque ya llevaba en su vientre un hijo producto de esa violación. Entonces estaban esperando a que tenga el hijo para luego matarla. Sin embargo, ella abortó a los pocos meses. Ella misma se encargó, como pudo, de enterrar al feto en alguna parte de la celda, ahí mismo en la Alcázar de Toledo. Miriam permaneció encerrada en condiciones infrahumanas, ¿sí? Después de todos los problemas todavía permaneció encerrada. En su celda había también un ratero, un ladrón, que se hacía pasar por un miembro de una familia selecta cristiana, de nombre Guillermo Marín, que también quiso ahora aprovecharse y abusar de ella dentro de la cárcel. Pero Miriam se defendió y también lo mata a este ladrón. Por lo que nuevamente ahora fue acusada por esa muerte de matar al ladrón. Sin embargo, después de ahora que fue acusada nuevamente de matar a otra persona, también fue acusada por la Inquisición, pero salió una nueva ordenanza de los reyes de España que perdonaba a las mujeres sentenciadas si es que viajaban al Nuevo Mundo. O sea, les daban la oportunidad, vete de España, te vas a América. De todas maneras, ahí vas a morir, porque en América solamente venían los hombres, era muy difícil que lleguen las mujeres. Y una mujer sola, llegando en América, que los hombres buscaban mujeres porque no había, entonces ya no le quedaba mucho tiempo. Entonces la única absolución era que se vaya a España, y así fue absuelta y se fue a España. ¿Por qué? Se fue a México, que pertenecía, al territorio español. La monarquía ofrecía ese indulto, porque era sabido que la mayoría de las mujeres que viajaban hacia las tierras recientemente descubiertas por Colón jamás volvían otra vez a España, entonces ahí se quedaban y morían ahí. Entonces ya, ¿para qué las vamos a matar? Mejor las mandamos y ahí se quedan y se mueren. Así fue que Miriam Pérez logró salvar una vez más su vida y se embarcó ahora hacia las Indias. Llega a Santo Domingo con una embarcación, con esclavos, llegó hasta Santo Domingo, que en ese momento era la única colonia española y estaba gobernada por Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que también era un judío oculto. Entonces,
María comienza ahí, en Santo Domingo, una nueva vida. Allí empezó a trabajar como enfermera y luego se casa con otro converso, con otro marrano, que se llamó Pedro Sánchez Farfán. Y empieza, quien era justamente amigo de Hernán Cortés. Y empiezan a vivir ahora una vida juntos, oculta judía, pero ya a salvo de la Inquisición, de todos los problemas que tuvo. En 1520, esta Miriam o María de Estrada llega a México con su esposo y con la embarcación, la expedición de Hernán Cortés, el conquistador Hernán Cortés. Y ella fue la única mujer, no sé si alguna vez estudiaron en la escuela, ahora vamos a hacer un repaso a ver qué tanto saben de la escuela. Hubo una guerra o una batalla que se llamó la Noche Triste, ¿sí? Ok, el árbol de la Noche Triste. Entonces hubo una batalla, seguramente que se lo enseñaron en las escuelas, nada más que no se acuerdan, pero hubo esa batalla, que fue una batalla que se rebelaron los indios contra los españoles, y hubo una cacería y mataron a casi todos los españoles. Fue algo tremendo, que fue una guerra que perdieron, pero ella fue una de las pocas que sobrevivió a la fuga, porque se escaparon durante la famosa Noche Triste, que fue una emboscada que le habían tendido los indios el 30 de junio de 1520, en la que murieron más de 600 soldados españoles, y ella se logró escapar. Acá vemos un dibujo de aquella época, que la vemos a Miriam de Estrada con Hernán Cortés, justamente cuando vino ella con la embarcación. En recompensa, que María peleó, fue una de las pocas mujeres que salió a pelear contra los indios y se escapó, Hernán Cortés le regaló un pueblo que hasta hoy en día existe, se llama Tetela del Volcán, en Morelos. Lo vamos a ver, es un pueblo. ¿Se lo regaló? No, Hernán Cortés se lo regaló a ella, justamente por pelear. Acá vemos como una emboscada de los indios, el 30 de junio de 1520, los emboscan, y justamente ahí fue donde se dice que Hernán Cortés se puso a llorar abajo de un árbol de los ahuehuetes por la pérdida de sus soldados. Ese árbol, justamente hoy en día se encuentra cerca de aquí, en Tacuba. Acá vemos el resto del árbol. Incluso abajo hay un letrero que dice: en este árbol lloró Hernán Cortés después de la derrota ante los defensores aztecas. Y justamente de los pocos que se salvaron, ella también se salvó, María de Estrada. Su esposo murió. Y ella fue una de las que se salvó. Tetela del Volcán, acá lo pueden ver. Justamente por Morelos, cerca de Cuernavaca. Y ahí le regalan, no tan cerca, pero le regalan justamente este pueblo para que ella empiece a colonizar a María de Estrada, por lo que ella pudo pelear en esa batalla. También ella peleó en otra batalla, se llamó la batalla de Otumba, y justamente en la conquista final de la Tenochtitlan, que fue la Ciudad de México, que fue el 13 de agosto de 1521. Justamente en el molino, se llama Hacienda Molino de Puebla, esta que pueden ver acá, era su casa. Después, cuando ya creció, cuando ya se hizo famosa, ya porque había peleado con Hernán Cortés y todo, incluso ella vivió en lo que hoy en día es un restaurante, se llama Hacienda Molino de Puebla, era su casa, ex hacienda de Miriam Pérez o de María de Estrada, es donde ella, incluso hay un restaurante, hay un molino, no, obvio que no, Molino de Puebla, bueno. ¿Viste esa hacienda de Miriam Pérez? Sí, no, de María de Estrada, María de Estrada. Otra cosa es, escribe y está escritas estas palabras que escribió Hernán Cortés sobre ella. Y dice así: son conocidas las palabras, primero, las palabras que Miriam Pérez o María de Estrada le escribió al conquistador. Y cuando ella quería pelear, y ella dice así, exactamente textualmente dice así: no es bien, señor capitán, que mujeres españolas dejen a sus maridos yendo a la guerra. Donde ellos murieren, moriremos nosotras. Y es razón que los indios entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta sus mujeres saben pelear. Esa fue una carta que le escribe ella a Hernán Cortés para que vea la fuerza y las ganas que tenían ellos también de pelear y conquistar este lugar. Y Hernán Cortés le contesta en una carta y le dice:
donde asimismo se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y azarenios con una espada, o sea, peleando con una espada, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía la fuerza de cualquier varón. Así escribe Hernán Cortés de ella, como ella también peleaba junto con él y con su esposo para la conquista de México. Pero acá no termina. Ella, luego de un tiempo de haber fallecido su marido, como dijimos, en la noche triste, en la batalla, María se vuelve a casar. No era una mujer que se iba a quedar donde estaba, se vuelve a casar con otro marrano, con otro converso, se llamó Alonso Martín. En verdad era un judío practicante, más religioso que su esposo anterior. Su nombre real era Alón, le decían Alonso, pero el nombre de él era Alón, y con quien vivió María hasta su muerte. Y aunque parezca increíble, esta Miriam Pérez, o como se la llamaba María de Estrada, que era verdaderamente oculta, una judía ortodoxa, fue la fundadora de lo que hoy se conoce como la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla fue justamente fundada por María de Estrada, o Miriam Pérez, como era su verdadero nombre. Ella y su marido, Alón, quien también fue el conquistador y fundador de esa ciudad, Los Ángeles de Puebla, se llamó en un principio, nunca dejaron de practicar ocultamente su religión judía y siguieron cumpliendo la Torá a escondidas en su casa, en la hacienda de Molino, donde vemos acá, Molino de Puebla, hoy que es un hotel y un restaurante, se llama Bodegas El Molino. Ahí mismo se encontraron artículos judíos pertenecientes a ellos, después más adelante, porque justamente era la casa donde se reunían a rezar los conversos ocultamente, en su casa de la gobernadora, de la fundadora de Puebla. Ella misma era la casa donde se hacían los rezos dentro de lo que se podía, o algunas fiestas. Era ahí el centro de reunión de los marranos aquí en México. Ella falleció en 1527 a la corta edad de 41 años. ¿Sí? Imagínense todo lo que hizo en solamente 41 años, 1527. Tuvo hijos, no son muy conocidos, no hay mucho registro de sus hijos, de cólera, víctima de cólera, y fue sepultada justamente en la bóveda de una antigua iglesia. La enterraron ahí, donde hoy se encuentra la Catedral Poblana, la famosa Catedral Poblana. Ahí justamente fue enterrada María de Estrada, y que esa catedral después fue demolida. 26 años después fue demolida, entonces se perdieron los restos de ella, porque no se sabe, porque lo demolieron y pusieron luego otra catedral que se puede ver acá, que era la nueva Catedral Poblana, y los restos de ella se perdieron. A raíz de los fundadores, estos conversos o criptojudíos de la ciudad de Puebla, hizo que muchas familias de judíos ocultos portugueses se trasladaran desde Portugal hacia Puebla, porque cuando se enteraron, antes de que ella fallezca, cuando se enteraron ocultamente, secretamente, de que había judíos secretos, judíos ocultos, entonces muchos judíos de Portugal, escapándose, llegan a México y van a Puebla y se empiezan a reunir en su casa, porque ahí era el rezo, ahí era la tefilá, ahí eran las costumbres que hacían, porque fue famoso entre los judíos ocultos, y se instalaron en lo que se conoce hoy en día como el circuito que va desde Quecholac, Puebla, hasta Córdoba, Veracruz. Hay un circuito, y ese circuito era conocido como el circuito de los judíos ocultos, porque todos estaban ahí, mismo que ella los empezó a llamar para que lleguen a sus lugares. Al igual que las familias blancas de Cotija, que luego vamos a hablar otro día, las familias blancas de esta zona fueron originalmente judíos. Era todo un circuito que justamente no se mezclaban con los pueblos autóctonos alrededor, sino que se casaban entre ellos. Incluso en una de las poblaciones intermedias circula una increíble historia, porque hay una iglesia, se llama la iglesia parroquial de Río Blanco, que hasta hoy en día, que justamente queda en ese circuito, acá la vemos, se llama la iglesia parroquial de Río Blanco, que se puede ir todavía, obvio, adentro no, pero se puede visitar por afuera, en Orizaba, Veracruz,
y que originalmente había sido construido por la comunidad judía local para que fuera una sinagoga oculta. O sea, cuando la construyeron, la idea era hacer un Bet Knesset, una sinagoga oculta, una casa, pero ocultamente ahí iba a ser el centro de reunión para todos los rezos, para orar y para diferentes costumbres. Sin embargo, cuando se terminó de construir, la Iglesia Católica local se apropió y la convirtió en una iglesia. Esta es la iglesia que hoy en día, pero como muestra de su origen, en el rosetón arriba de la fachada hay un Maguen David que hasta hoy en día se puede ver. No se lo pueden ver acá. ¿Sí? Esto fue hecho después. Acá, hasta aquí era la casa, que no tenía nada que ver con una iglesia, porque no se veía como una iglesia. Era como una casa así. Y esto fue aumentado después. Pero acá habían puesto como muestra hasta un Maguen David, que hasta hoy en día está. Pero después la iglesia se apoderó de eso y el rosetón con el Maguen David se quedó. Y todavía se puede visitar. Era el lugar originalmente en el que se iban a reunir los marranos a hacer sus rezos. Al final se convierte en una iglesia. El pueblo de Israel, en verdad, ha sufrido horrores a través de los siglos, más que ningún otro pueblo. Hubo épocas de tranquilidad, hubo épocas de prosperidad, hubo épocas de peligros, de amenazas, pero justamente en esas épocas de turbulencia es donde más esta nación se convierte en indestructible y sigue oculta o abiertamente, y es ahí donde más se ha notado ese desarrollo de la potencialidad que tiene el pueblo judío de seguir ocultamente cumpliendo Torah o Mitzvot cuando se puede y luego volver a renacer. Y eso es lo que se trató en ese momento, y ahí empieza todo lo que fue la Inquisición a perseguirlos, pero fue muy famosa esta historia de María de Estrada. Aunque en muchos de ellos, como dijimos, el tiempo, la persecución era implacable, la Inquisición se puso muy fuerte en lo que es aquí México, empezar a perseguir a todos los judíos, a todos los que ocultamente trataban de seguir con las costumbres judías y con la esencia. Sin embargo, como dijimos, hubo familias que optaron por conservar esa identidad a toda costa, aun cuando la Inquisición los persigue. A toda costa igual van a tratar de cumplir la Torah Mitzvot. Vamos a ver que empiezan a hacer ocultas sinagogas, empiezan a hacer mikvaot ocultas. Vamos a ver después una foto. Ahora justamente están abriendo 3 mikves, 3 tevilot que encontraron en Tasco, que ahí es donde se habían ido a vivir. Hace poco las encontraron hace ya unos años, pero ahora ya la quieren hacer abiertamente para un centro turístico, para que puedan ir primeramente los judíos de México. Una era de mujeres, una de hombres y una de kelim, de objetos. Y están intactas las 3 mikves en un pueblito que se llama Julianta, antes se llamaba Judianta, pero hoy en día se llama Julianta, que ahí donde encontraron esas 3 mikvaot, 3 tevilot, muy cerca de Tasco, y hay muchos lugares en Tasco donde vivían los judíos en ese momento, en el tiempo de la colonia. Pero no solamente eso, que trataron de conservar la identidad, y para ello habían desarrollado diversas estrategias para camuflajear el judaísmo. La más frecuente fue de solo emparentar con familias similares. No podían juntarse con otros porque si no ya se perdía todo lo que es el judaísmo, la esencia del judaísmo. Entonces solamente se casaban entre ellos. Incluso ese fenómeno se sigue practicando entre grupos en Michoacán, en Cotija, vamos a ver, en Yucatán, o en este circuito hasta hoy en día, el de Puebla, Veracruz, que se tratan de casar entre ellos y no se mezclan, incluso son de tez blanca. Acerca de los Anusim, estos conversos del Nuevo Reino de León, en la cual, increíblemente, sus 3 fundadores, que son los que fundaron la ciudad de Monterrey, lo que era el pueblo, lo que era el Nuevo Reino de León, luego se llamó Monterrey o Nuevo León, que fueron los 3 fundadores y los colonizadores. En verdad, los 3 fueron conversos, los 3 fueron marranos, judíos ocultos, los 3 colonizadores del Nuevo Reino de León. Y no solamente eso, sino que para colonizar y tratar de poblar el lugar, entonces traían a sus familias, pero todas sus familias eran conversos. Entonces todas las familias que iban trayendo para poblar el lugar eran familias de judíos ocultos o criptojudíos,
que querían para colonizar esos territorios. El primer conquistador y fundador de la ciudad de Monterrey se llamó Alberto del Canto. Este fue en 1547 y era justamente de origen judío y sefaradí. Alberto del Canto, quien en verdad fue un militar portugués-español durante la conquista de América, y él había explorado todo lo que es la zona noreste de México, y ahí fundó importantes ciudades. O sea, este judío oculto funda Monterrey y Saltillo, lo que hoy en día se conoce como Saltillo. Monterrey, él fue el primer colonizador de esa ciudad. Más adelante, en verdad, él también fue acusado de judaizante. Al final se dieron cuenta que era un judío que había traído a toda su familia y lo acusan también de judío y se escapa. Se pudo escapar y en verdad se fue a vivir entre los nativos, entre los indios, hasta que le retiran todos sus cargos, acusado de judaizante, porque él también trajo a toda su familia, que eran judíos. Entonces traen un nuevo gobernador. ¿Quién fue? El segundo gobernador se llamó Luis de Carvajal y de la Cueva, que fue el segundo conquistador y colonizador de Monterrey en 1583, y también trae desde Portugal a más de 100 familias para colonizar el lugar. Él era judío también. También, fue acusado de judío, vamos a ver luego la familia Carvajal. Exactamente, pensando que no, sacan a uno y meten a otro colonizador, que se llamó Luis de Carvajal y de la Cueva, y él trae a toda su familia, incluso a 100 familias, que más adelante vamos a estudiar todo lo que fue la familia Carvajal, que los mataron después en México, pero eso más adelante vamos a estudiar una o dos clases de toda la historia de la familia Carvajal, que eran sobrinos, todo, hay un libro y una película incluso. Y de la Cueva, su apellido. Así eran en España, era Luis de Carvajal y de la Cueva. Muchos se llamaban por así eran los apellidos en ese momento en España. Este Luis de Carvajal, en verdad, aunque él era un judío converso, católico practicante. ¿Qué quiere decir? Que él sí sabía que era judío, pero convertido al catolicismo 100% de corazón. O sea, no era que ocultamente profesaba el judaísmo, pero las 100 familias, e incluso toda su familia que él trajo, sí eran judíos ocultos. Él no, él era abiertamente un cristiano, pero todo su entorno y su familia, y en especial su sobrino, que en verdad estaba destinado a sucederle, eran los judaizantes más activos. O sea, su familia que trajo eran justamente los que más activos estaban en el judaísmo oculto, y en verdad después lo juzgó la Inquisición. Su esposa, él había venido solo, su esposa no lo quiso acompañar, vamos a ver también más adelante, porque su esposa era una judía, pero activamente ortodoxa, entonces no quería acompañarlo en esta expedición a su marido. Vamos a ver después la historia. Posteriormente, Luis de Carvajal y de la Cueva fue detenido también por la Inquisición, acusado, y se lo llevó hasta las cárceles en la Ciudad de México, y ahí se lo acusó. Al final no lo pudieron acusar de judaísmo, pero sí acusaron de que no delató a toda su familia, y ahí se lo juzgó, donde la Inquisición tenía ahí sus oficinas, y al final terminó muerto en las cárceles. Hay quien dice que envenenado, hay quien dice que murió de sufrimiento, pero muere justamente acá en las cárceles de la Inquisición de México. Entonces, traen a un tercer, este es Luis de Carvajal y de la Cueva, justamente una estatua que está ahí en Monterrey, de este colonizador. Acá es donde se lo juzgó, donde vimos al principio, este es el patio de la Inquisición. Entonces traen a un tercer fundador, que se llamó Don Diego de Montemayor. Y este Don Diego de Montemayor, lo trajeron, llegó el 20 de septiembre de 1596, quien también fue un judío oculto. O sea, sacan a uno y traen a otro, pero resulta que el otro también trae a todas las familias y también fue justamente un judío oculto, Diego de Montemayor. Y este Don Diego de Montemayor también había sido un judío oculto y trajo a sus familiares criptojudíos desde España y de Portugal para colonizar aquellos territorios que necesitaban ganarle a los indios, porque la idea era llegar a esos territorios, los colonizadores españoles, y empezar a ganar territorio, sacar a los indios. Pero si yo saco a los indios y no traigo gente a habitar ese lugar, entonces no sirve. Entonces necesitaban traer, ¿y a quién traían? A los conocidos que tenían en España y Portugal. ¿Quiénes eran los conocidos?
sus parientes, sus familiares, y los amigos de sus parientes, y los primos de sus parientes, y resulta que se empieza a llegar a una colonia muy grande de judíos en Monterrey. Todas esas, se calcula justamente que hoy en día, más del 50% de los habitantes originarios de la ciudad de Monterrey de Nuevo León tienen orígenes marranos o criptojudíos. Y justamente hay muchas costumbres, lo notamos en muchas costumbres de regiomontanas que se asemejan a ciertas costumbres judías. Por ejemplo, es muy famoso la comida típica de Monterrey, que es el cabrito. El cabrito, que es la comida típica de Monterrey, no se estilaba antes, pero cuando llegan los judíos de España y empiezan a hacer el cabrito, y justamente eran lo que comían en Pesaj, que abrían, lo tenían que sacar, degollar toda esa, que salga toda la sangre, y así hasta hoy en día se asa el cabrito, el famoso, la comida. Donde vayan a Monterrey van a ver cabrito por todos lados, es la famosa comida de ahí. Asimismo también, en esa época también se empezó a usar lo que se llama, es como un poncho, se pone así, como que se pone todo de colores, el zarape, que se empezaron a usarlo, el zarape de colores, pero lo camuflajeaban, porque con eso usaban el tzitzit, porque como tiene muchos hilitos el zarape, entonces colgaban los tzitzit de ahí, entonces podían usar la prenda tzitzit, pero la disfrazaban como si fuera un zarape de colores, y así también se acostumbró, se empezó con esa costumbre. No conocían acá lo que es la tortilla de harina, siempre se conoció como la tortilla de maíz, pero los judíos que habían venido a Monterrey empezaron a traer la tortilla de harina, que también con eso podían hacer la matzot y podían hacer muchas cosas. Y también así se impuso lo que hoy en día en México, la tortilla de harina que se había puesto en Monterrey. Sí, pero la habían traído los judíos porque acá no se conocía, era la tortilla de maíz. Y ellos la trajeron para luego poder hacer lo que son las famosas matzot. También, como dijimos, tenemos muchas costumbres. Les voy a enseñar un pequeño video que dura como 6 minutos para entender toda esta historia de los judíos de Monterrey. Es una entrevista que hacen y entender esto que yo les conté de los 3 colonizadores de Monterrey, cómo de ahí se fue surgiendo y cómo hoy en día incluso están pidiendo la nacionalidad española más de 400 familias de Monterrey, que no tienen nada que ver con el judaísmo hoy en día, y están exigiendo que les den la nacionalidad española porque ellos tienen todo el árbol genealógico de la ascendencia desde que llegaron acá y quieren demostrar que son judíos. Al principio no se los querían dar porque les exigieron una comunidad. Bueno, ¿a qué comunidad pertenecen? No pertenecemos a ninguna comunidad. Entonces tiene que firmar un rabino, pero ustedes no le firman ningún rabino. Hablaron acá en México para que le firmen en la comunidad. La comunidad dijo, no, nosotros no podemos firmarle. Y exigieron, y al final, hoy en día, prácticamente ya les están dando también, porque ellos están demostrando cómo son descendientes de judíos. ¿Sí? ¿Cómo saben? Es difícil saber, pero hay más de 400 familias que están exigiendo porque ellos saben que son descendientes de los judíos. Por lo tanto, así como los Yehudim les están dando la nacionalidad española o portuguesa, también ellos la quieren. Vamos a ver este pequeño. A este tercero lo juzgan también, pero al final lo sacan absuelto, lo sacan libre. Los 3 colonizadores de Monterrey y Nuevo León fueron judíos, están las 3 estatuas de ellos, los 3 monumentos, algo impresionante, y justamente traen a todas sus familias. Vamos a ver nada más este pequeño reportaje que le hacen para entender un poco de toda esta situación. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos, en las esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirla. En el estado
estado de Nuevo León, al norte de México, se encuentra Monterrey, ciudad enigmática rodeada de montañas. Gracias a su cercanía con la frontera de los Estados Unidos y a su desarrollo económico, industrial y demográfico, Monterrey se ganó el título de la Sultana del Norte y la virtud de ser una de las ciudades más codiciadas y exitosas de todo México. La política, la violencia y los ataques de los nativos provocaron que Monterrey tuviera 2 fundaciones fallidas hasta llegar a la definitiva, que fue en 1596 en manos de don Diego de Montemayor. Poco a poco fueron llegando los primeros pobladores que se dedicaron a la minería, la agricultura y la ganadería. Y desde ese lugar empezaron a darle cuerpo y alma a la que para muchos es una de las ciudades con mayor dinamismo económico en toda Latinoamérica en este siglo. Empezamos nuestra búsqueda aquí, en el Museo de Palacio de Gobierno, donde se encuentra el escudo de la ciudad de Monterrey. A pocas cuadras del Museo del Palacio de Gobierno, donde se encuentra el escudo de Monterrey, está el monumento a don Diego Montemayor, el último fundador de la ciudad, quien exploró la zona al igual que Alberto del Canto y Luis Carvajal. A los 3 los une no solo la fundación de Monterrey, sino también haber marcado la cultura regiomontana con su origen oculto. Se conocen 3 fundaciones desde el punto de vista oficial o de los historiadores. Aunque las 3 fundaciones de Monterrey son ampliamente conocidas por sus habitantes, muchos desconocen el verdadero origen de los exploradores que las llevaron a cabo. La mayor parte de ellos eran criptojudíos y que huían de las persecuciones religiosas, que huyeron de Europa y también de la situación que había antijudía en el centro del país, concretamente en la Ciudad de México. En tiempos de la Inquisición, muchos de estos colonizadores se transformaron en criptojudíos o judíos ocultos, dispuestos a esconder sus creencias con tal de poder continuar con sus actividades. Ellos venían escondiéndose. Ellos trataban de pasar desapercibidos precisamente por sus creencias. Estas comunidades criptojudías eran cerradas y además pues no podían dejar nada escrito porque estaban sujetos a la vista del Tribunal de la Inquisición y se pasaban como cristianos nuevos pues precisamente para no ser molestados por la corona española. El primer episodio de un colonizador criptojudío nos remonta a la primera fundación de la ciudad de Monterrey. Y es hasta 1577 cuando un aventurero portugués llamado Alberto del Canto hace la primera fundación con el nombre de Ojos de Santa Lucía. Alberto del Canto no solo ocultaba su origen judío, sino también actividades consideradas ilegales para la corona. A raíz de estos asuntos y además varios desmanes que hacía Alberto del Canto al tomar indios y llevárselos a las minas de Mazapil para venderlos como esclavos, entonces la Inquisición le sigue un proceso. Entonces pasa que la villa de Ojos de Santa Lucía no se puede consolidar porque la Inquisición anda persiguiendo a don Alberto del Canto. Así quedó inconclusa la primera fundación de la ciudad. Sin embargo, cuando el segundo colonizador llegó a Monterrey, se encontró con una Inquisición ansiosa por detener y juzgar a los colonos criptojudíos bajo cualquier excusa. Unos años después, ya para 1579-1580, don Luis Carvajal y de la Cueva pide permiso al rey para venir a crear un enorme territorio llamado Nuevo Reino de León. Muy pronto la Inquisición encontró el pretexto que estaba buscando para atrapar a Carvajal. En un evento religioso o familiar, una de sus sobrinas dijo unas expresiones en contra de la religión católica y entonces duramente la amonestó de Luis Carvajal en la Cueva y que le dio unas cachetadas, ¿no? El juicio de la Inquisición contra Carvajal no fue contra él, fue contra los familiares a raíz de esto de la sobrina. El final de Carvajal estaba escrito. Develadas las pruebas de su origen judío, el segundo fundador de Monterrey sufrió la justicia divina de la Inquisición. Es encarcelado y llevado al Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México, donde la familia de él sí reconoce ser judaizantes, seguidores de la ley de Moisés, y son llevados a juicio y a la hoguera, o sea, son quemados vivos. Poco tiempo después llegaba a la región otro nuevo aventurero, Diego de Montemayor, el tercer fundador de la ciudad.
Finalmente podemos hablar de la tercera y definitiva fundación de Monterrey, cuando don Diego de Montemayor se viene junto con 12 familias a fundar la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey el 20 de septiembre de 1596. Se asegura que hacia finales del siglo XVI, más del 25% de la población de la ciudad era de origen judío. En la actualidad, Monterrey es una de las ciudades más católicas de México, pero en sus costumbres todavía se encuentran algunas marcas de la cultura sefardí. Encontramos bastantes coincidencias entre lo que son las costumbres judías de esa época y lo que pudiera ser las costumbres de nosotros, y que también datan de esa época. La gente nos dice por aquí de las costumbres sefarditas o judías, como la de comer cabrito, de sembrar un higuero, una granada y un limón en las casas, y algunas palabras que utilizamos muy propias aquí en el norte. Y si nos basamos precisamente en la persecución, nosotros somos colonias, somos fundación, es decir, población de España, y tendríamos que seguir los lineamientos de aquellos. Pero comer el cabrito asado, el trigo, guardar el sábado, otra serie de situaciones. Entonces de ahí viene precisamente toda esta serie de ideas que se dan de que si los regiomontanos somos o no descendientes de primeros pobladores judíos. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí, donde nació la ciudad de Monterrey. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Solamente, nada más termino con esto, que dijo John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y fue exactamente uno de los fundadores del país. Dice: yo insistiré en que los hebreos han contribuido más para civilizar a los hombres que ninguna otra nación. El destino ha ordenado a los judíos ser el más esencial instrumento para civilizar a las naciones. Son la nación más gloriosa que jamás habitó la tierra. No lo dice, lo dijo el segundo presidente que no era judío. Los romanos y su imperio no fueron sino una burbuja en comparación con los judíos. Está mal escrito ahí. Esto lo dijo justamente John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, que fue uno de los fundadores de ese país. Y esto es, los yudí a veces, bueno, sí, justamente, si se encontró algo, siempre el yudí está en todo, algo tuvo que ver. Y ya sea con el descubrimiento del Valle de México, o ya sea con Puebla, o ya sea con Saltillo, o ya sea con Chihuahua, o ya sea con Monterrey, siempre tiene algo que ver. La cosa es tratar de volver a las fuentes y encontrar, poder encontrar a estos yudí que algún día puedan llegar a volver. Pero esta es más o menos entender la historia, cómo se los empieza a perseguir, y esa fue un poco para empezar lo que fue la historia de los yudí de México. Recién empezamos y ahora cómo se los empiezan a perseguir. Nosotros venimos, pero cuando llegamos a México llegamos mucho después. Ya hubo acá, hace 500 años, toda una comunidad bastante grande que después se fue exterminando con lo que fue la Inquisición, pero hoy día, como Am Israel siempre, vuelve a surgir, y así se volvió a surgir y volvemos a hacer el tikkun aquí en México, que teníamos que hacer, lo que no pudieron haber hecho quizás los antepasados.